Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, más obreros a tu mies. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Envía, Señor, más obreros a tu mies. Queridos hermanos y hermanas, en este Evangelio de este domingo, en el cuarto domingo de Pascua, la Iglesia tiene y centra la celebración en el buen pastor. Que hay que decirlo, que el buen pastor es Jesucristo. Él es el buen pastor. Es lo primero que tenemos que resaltar. Y todo el pastoreo posterior es en cuanto se está unido al buen pastor o no se está, y en ese caso no se es pastor. Esa es la imagen del buen pastor. Durante esta semana hemos ido colocando una pequeña imagen del buen pastor, en un principio bastante difusa, solo con una pequeña parte de la imagen, que ninguno podía decir: esto es la imagen del buen pastor. Y a lo largo de los días se fue clarificando para que hoy día se presente completa como esa imagen del buen pastor que lleva sobre sus hombros la oveja. Es la imagen de la oveja perdida llevada en los hombros del pastor. Entonces hoy día estamos ante esa imagen y hoy día la Iglesia, tal como les decía al comenzar, ora insistentemente para que
tengamos más obreros en la cosecha, para que vengan más pastores según el modelo de Jesucristo. Para los que ejercen el servicio de pastoreo en medio de la iglesia, lo hagan al modo de Jesucristo, cada día más en la configuración con Él. Eso es lo que hay que decir con respecto a la figura del buen pastor y a la relación que tiene con cada uno de los pastores. En la iglesia esta imagen es una imagen muy potente, que no está reducida solamente a la imagen de pastoreo del obispo, del presbítero, del diácono, sino que sigue y va permeando toda la vida de la iglesia. Cada uno de los que participan en ella, nuestra vida eclesial, nuestro discipulado, tiene que ver con este modo de ser pastor. ¿Cuál es la característica principal de este pastor? Lo parte diciendo y tiene un título: el buen pastor. Vale decir que cuando alguien dice, si hay un buen pastor, también puede haber un mal pastor. Y de hecho nosotros podemos hacer un mal pastoreo de nuestro pueblo. O sea, eso no está garantizado. No es garantizado por recibir el orden sacerdotal, por haber recibido una misión eclesial en un ministerio determinado, en una consagración en la vida religiosa, en un ministerio en la iglesia o un servicio de catequesis. No está garantizado. Por eso siempre será un gran desafío la imagen del buen pastor. Entonces, el buen pastor tiene un poder, dice. Y a mí me llama la atención este poder que tiene el buen pastor. La mayoría, cuando miramos la persona de Jesucristo, ¿cuál es el poder que tiene? Resucitar muertos, sanar a los enfermos, anunciar con una fuerza lo que Dios tiene que decir para su pueblo. Jesús lo resume de esta manera: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Ese es el poder de Jesucristo, dar la vida. Si tenemos que decir, este es el buen pastor, ¿cuál es la característica, cuál es la esencia del buen pastor? Dar la vida. Eso será. Y en adelante todo el que haga el ministerio de pastor en la iglesia tendrá esta característica: dar la vida. Por eso es que nosotros, al mirar nuestra realidad familiar, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Es la misma imagen. Un padre, ¿cuándo es un buen padre? Cuando da la vida por su familia. Una madre, ¿cuándo es buena madre? Cuando da la vida por su familia. Un hijo, ¿cuándo es buen hijo? Cuando entrega la vida por los suyos. Entregar la vida es el poder más grande que tenemos. A mí la vida nadie me la quita. Yo gratuitamente la doy. Por eso también en la vida eclesial los ministerios tienen un modo muy particular, que tienen este elemento de dar la vida. Es eso. A veces me preguntan a mí, padre, ¿por qué usted no se casa? ¿Por qué los sacerdotes debieran ser casados? Ya estamos bastante modernos ya para hacer esto. Ya ha pasado tanto tiempo, entonces ahora la iglesia tiene que estar en otros tiempos. Bueno, ¿y cómo damos la vida? ¿Cómo la damos? Si tenemos que darla no a un 10%, no a un 20%. No tenemos que dar mucho en nuestra vida, sino tenerlo que dar todo. Ese es el mandato, esa es la petición, ese es el ministerio. La raíz de toda renuncia en la vida radica aquí, en la imagen del buen pastor. Es eso. No es porque se nos obliga este mandato que está en la iglesia, no, es el seguimiento a Jesucristo, buen pastor. Y en la medida de ese seguimiento, yo puedo entregar la vida
y si no quiero seguirlo, puedo retenerla. Jesús mismo va a decir, el que pierda su vida por mí, la recobrará, y el que la retenga, la perderá. Por eso el ministerio está siempre en esa ambivalencia. Muchas veces entregamos la vida, muchas veces la retenemos. Por eso este gran llamado de hoy día es a eso. Una segunda característica que tenemos que ver es esto de reunir. El buen pastor reúne a sus ovejas, dice que el lobo las dispersa. Entonces, este llamado que muchas veces tenemos en la vida para ser pastor y no lobo es un gran desafío para no dispersar a nuestras ovejas. Y un último elemento que tiene que ver con el buen pastor, con Jesucristo el Señor, es que nos conoce. Él nos conoce perfectamente. Y nosotros también conocemos su voz. Y en esto hay un gran desafío para cada uno de nosotros, las ovejas, que es estar atento a la voz del buen pastor. Porque muchas veces entre tantas voces que gritan, que resaltan en medio de este mundo, podemos confundirnos y no escuchar el buen pastor que nos lleva a los buenos pastos. Aquel que tiene el poder de entregar la vida, aquel que tiene el poder de recobrarla. ¿Para qué lo seguimos a Él? Para tener vida, y vida en abundancia.